Repite otra vez. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12. Acuérdese que el capítulo es el número grande y el verso es el número pequeño. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hello. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene la Biblia en su iPod o computadora o celular, búsquela. Libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra dice en el verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Amén. Vamos a leerlo otra vez, que ustedes creen, para que se le fije en la mente. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Padre, gracias en esta noche por la presencia tuya en medio de nosotros. Todavía tenemos fe de que Joel y Gabriela, Wally, Argentina y todos los que vienen de camino llegarán. Te pedimos, Dios, que tú remuevas todo obstáculo y que todo el que salió de su casa con dirección al templo pueda llegar sano y salvo. En el nombre de Jesús. Y toda la casa de fe dice amén. Puede sentarse, pero puede alabar a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien. Ese verso 12, escúcheme bien, tiene algunos puntos que es importante observarlo. Por ejemplo, dice en la primera línea: cuando estaba con ellos en el mundo, ¿quién estaba con ellos en el mundo? Ellos primero son los 12 apóstoles, los 12 discípulos que Jesús llamó del mundo. Ellos estaban en pecado, pero Jesús los llamó y ellos respondieron al llamado de Jesús. Así, de esa misma manera, algunos de ustedes o todos han respondido al llamado de Dios. Dios lo llamó y usted dijo: heme aquí, Señor, estoy aquí. Amén. De manera que Jesús dice lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, Jesús, ¿cuántos saben que Jesús estuvo en el mundo? Amén. La palabra mundo es la palabra que se puede interpretar de diferentes formas, en diferentes idiomas, pero esa palabra mundo en español lo que quiere decir es que Jesús estaba en la tierra con los hombres. Amén. Jesús estaba con nosotros en la tierra. Jesús era el pastor, el maestro, el apóstol. Jesús era el que guardaba a los discípulos, a los apóstoles, en el nombre del Señor. Ahora, dice el verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre.
O sea, Jesús no usaba el nombre personal para guardar a los discípulos, para guardar a los apóstoles, sino que Jesús guardaba a los apóstoles en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque vino en autoridad representativa del Padre, Jesús vino como mediador entre el Padre y los hombres. Por eso Él dice: yo estaba con ellos en el mundo, pero lo guardaba a los que lo recibían, lo guardaba en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a representar a su Padre en la tierra. Es importante usted entender este pensamiento o esta revelación de Jesús. Jesús estaba en la tierra con autoridad delegada. Cuando usted le delega la autoridad, donde quiera que usted vaya o donde quiera que usted se establezca, personas se van a poner bajo su autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué personas se van a poner bajo autoridad? Porque usted está bajo autoridad. La autoridad no es personal, la autoridad se delega. Jesús dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba a ellos en su nombre, en el nombre del Padre, porque Él los guardaba bajo la autoridad delegada del Padre. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy con la iglesia? Con cada uno de ustedes y la iglesia en el mundo entero. Está guardando la iglesia en su nombre. Oh, tienen que escuchar esto. Jesús vino bajo la autoridad del Padre para guardar a los discípulos mientras Él estaba en el mundo. Pero cuando Él se fue al cielo, entonces envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está en el mundo, está en la iglesia, está en la tierra. Pero el Espíritu Santo no usa su nombre personal. ¿Está aquí? El Espíritu Santo no usa su nombre personal, sino que el Espíritu Santo ahora nos guarda a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue enviado para guardar la iglesia en el nombre de Jesús. Ahora, todo lo que se hace en la iglesia se debe hacer bajo la autoridad de ese nombre. Por ejemplo, si hubiera aquí algún endemoniado y se manifiesta en medio del santuario, una persona que tiene espíritu inmundo, yo no voy a echarlo en mi nombre personal. Yo no le puedo decir: en el nombre de Rafael Cruz, sal fuera. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que está en esa persona va a hablar por esa persona y va a decir: yo de aquí no me voy, porque tú no tienes autoridad personal. Ahora, si usted escuchó que yo le dije: espíritu inmundo, sal de ese cuerpo en el nombre del que yo represento, que es el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo echa fuera. Amén. Porque esto tiene un orden de autoridad. Diga conmigo: orden de autoridad. Orden de autoridad. O sea, el Espíritu Santo, el Padre envía a Jesús. Jesús viene de la tierra, muere, resucita, asciende a los cielos, se sienta a la derecha de Dios. A los 10 días envía al Espíritu Santo. A los 10 días, cuando el Espíritu Santo viene, entonces comienza a guardar la iglesia, no en su nombre personal, sino en el nombre de Jesús. Toda la obra del Espíritu Santo la está haciendo en usted y en mí y en toda la iglesia en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Porque donde se nombra el nombre de Jesús, la autoridad del reino, listen, la autoridad del reino se establece en ese lugar. Amén. Por eso yo creo que en el tiempo de Dios, por nosotros obedecer al llamado de Dios y siendo guardado por el Espíritu Santo, en su nombre nosotros vamos a tener la victoria. Amén. Nosotros vamos a triunfar. La canción de Billy Goodman que cantó la hermana Annie decía: al final será mucho mejor. ¿Está aquí?
Diga conmigo, al final al final será mucho mejor. mucho mejor. A lo mejor en el comienzo no se vea como tan bien y a lo mejor se ponga un poco más agrio, un poquito más en el proceso se pone un poco más difícil, pero eso no es un sonido de derrota, eso no es un sonido de que nos vamos a quedar enfermos, atados, pobrecidos, en pecado y endemoniados. No, lo que pasa es que Dios para todo tiene un proceso. Diga conmigo, proceso. En el proceso nosotros somos educados. Oiga esto. En el proceso nosotros somos educados para conocer al Padre. ¿Están aquí? Cuando conocemos al Padre por el proceso, entonces el Padre al final, diga conmigo, al final, nosotros vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Nosotros vemos a Dios trabajando en nuestras vidas. Hay una canción que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque yo no lo vea, Él está trabajando. Amén. Digo, aunque no vea nada con tus ojos internos en el ámbito espiritual, Él está obrando. Él está echando fuera el mal. Él está despojando todo territorio que haya en nosotros que no le pertenezca a Dios. Él nos está liberando. Él nos está sanando. Amén. Él está haciendo un trabajo con nosotros por la obra del Espíritu Santo. Punto número 1. Punto número 2. Mire el verso 2 otra vez. Yo los guardaba en su nombre, y a lo que me diste, yo los guardé. Punto número 2. Esa es como la parte B del texto. Si lo separamos por la parte A, B, C, D, E, F, G, entonces la parte B del texto dice: yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que se ponga bajo la sombrilla del Espíritu Santo, toda persona que acuda, corra, clame, invoque a Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá a él y lo guardará en su nombre. Gloria a Jesús. Ahora, oiga lo que dice el texto. Jesús está hablando después de la resurrección de entre los muertos y dice lo siguiente: a lo que me diste. ¿Cuál fue lo que Dios le dio a él? ¿Quiénes? Dios le dio a Jesús. Primero le dio los 12 apóstoles, pero después le dio 500. Y después le dio 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que Jesús caminaba una multitud detrás de él, no menos de 20,000 personas. Porque estamos hablando de 5,000 hombres, dice el texto, 5,000 hombres. Luego, sin contar las mujeres, que son 5,000 mujeres, estamos hablando de 10,000 entre el hombre y la mujer. Y los hijos eran 3, 4, 6 y hasta 12 hijos. Estamos hablando que a Jesús le seguía una gran multitud, muchas veces de más de 20,000 personas. Porque yo sé que nosotros vamos a tener éxito. Porque yo sé que Casa de Fe se va a levantar como una iglesia pujante, de fuerza y de multitud. Porque la Biblia dice que a lo que me diste, yo lo guardé. Y si nosotros estamos guardados en Él, estamos garantizados, blindados para tener éxito. Jesús no conoce derrota. Jesús no conoce pérdida de una batalla. ¿Sabe? La Biblia dice que nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Y esa batalla con ese cáncer, esa batalla con esa diabetes, esa batalla con ese dolor de hueso, esa batalla con esa presión alta, esa batalla con esa deuda, esa batalla con esa empresa, un día, por causa de tu fidelidad
Gabriel bendice a ese hombre. Él va a enviar un ángel. Él va a enviar a un ángel. Puede ser Gabriel o Miguel o cualquiera de los ángeles que están al servicio de la iglesia. Porque la Biblia dice, Joel, escucha lo que dice la Biblia. Hebreo capítulo 1, versos 13 y 14. Dice que los ángeles son administradores de lo que son herederos de la salvación. Eso quiere decir que cada uno de nosotros mínimo tiene un ángel que está al servicio de nosotros. ¿Para qué? Para que Él haga con nosotros todas las órdenes que el Padre le mande hacer. Sana a ese hombre, el ángel lo sana. ¿Sabe cómo se llama ese ángel? Se llama Rafa o Rafael. Ese es mi nombre. Dice que en sus alas lleva sanidad. Y hay un ángel que se llama Rafael, que significa Él es el Dios que sana. Si yo creo eso, al imponer mis manos sobre los enfermos, y el enfermo cree que lo que yo voy a hacer por él, que es orar al Padre, Dios lo va a hacer, será sanado. Amén. Gloria a Jesús. Porque tiene que haber una combinación en lo que dicen los americanos, un happy medium. Yo tengo fe para orar por ti, pero tú tienes que tener fe para que yo ore por ti. Oh, aleluya. William Marion Branham en el siglo pasado decía lo siguiente: si ustedes creen que yo soy profeta de Dios y que lo que yo les digo es de parte de Dios, ustedes recibirán todo lo que Dios me ha dado. Y dice la historia de la biografía de William Marion Branham que cuando él oraba por los enfermos, la silla de ruedas, los aparatos ortopédicos, las muletas eran por camiones de tantos enfermos que eran sanados. Porque lo más difícil es que la gente crea que el hombre de Dios es el profeta de Dios. Una pregunta: si a usted le envían un cheque, con el cartero y usted no recibe al cartero, ¿qué usted se perdió? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Si usted no recibe al cartero, ¿qué usted se perdió? Se perdió su cheque. Es lo mismo. Toda verdad es paralela. La verdad espiritual y la verdad material son ambas verdades. Si usted no cree que yo soy el enviado de Dios para su vida, usted no va a recibir de Dios lo que Dios me ha dado para su vida. Porque usted tiene que creer que Dios le ha dado un profeta. La Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 20, verso 20, dice lo siguiente: creéis en Jehová y todo estarán seguros. Y dice, terminando la cita: creed a sus profetas y ustedes serán prosperados. O sea, en la boca de tu profeta está tu prosperidad, está tu bienestar, está tu milagro, está tu bendición, está tu prosperidad en la boca del profeta. Pero hay gente que no recibe al profeta, hay gente que no le creen al profeta, y cuando el profeta suelta la palabra es como si no hubiese orado por la persona. Porque tú tienes que recibir al cartero para que reciba la bendición que trae el cartero para ti. Yo soy el cartero que Dios puso en Casa de Fe para que toda bendición que tú vayas a recibir, yo la suelte sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu generación. Si lo crees, vas a recibir la bendición. Tercer punto. Mira el verso 12 otra vez. Lo que me diste, yo los guardé. Los que me diste. Cada uno de nosotros hemos sido dados a Jesús para salvación. Cada uno de nosotros. Con nuestras debilidades,
con nuestros complejos de inferioridades y superioridades, con nuestra alta estima y baja estima, con nuestras debilidades y defectos. Dios el Padre nos ha dado a Jesús, y Jesucristo está trabajando con nuestro carácter. ¿Estás aquí? Amén. Claro, en uno tiene que trabajar un poco más y en otro tiene que trabajar un poco menos. Porque hay gente que rápido cometen un error, reconocen su error, piden perdón y Dios trabaja rápido con esa gente. Pero hay otros que se tardan. Por ejemplo, 2 hombres vinieron al templo un día a orar. Y la Biblia dice que vino con él un pecador y vino también otro que era pecador, pero menos pecador. Y cuando los dos están en el altar, dice la Biblia que el primero empezó a decir lo siguiente: Señor, yo no soy como este pecador. Yo guardo el día de reposo. Yo diezmo de lo que yo me gano. De todo. Yo soy bueno. Yo soy un buen hombre. Pero este es un barbarazo. Y dice que el otro, el segundo hombre, el pecador, el que estaba acusando, delante de la presencia de Dios, dijo: Señor, yo reconozco mis pecados. Yo soy un infeliz de la vida. Sé propicio